Gracias, José Antonio Marina, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Y lo primero, la actualidad. ¿Qué piensa de la imputación? ¿Qué opinión tiene de la imputación de la infanta? Bueno, primero que es una cosa muy triste. Y segundo, que yo creo que conviene tener claro que ser imputado no es lo mismo que ser acusado. Ser imputado es una figura jurídica distinta. Es cuando un juez considera que una persona que no está acusada hay algún indicio de que puede tener algún tipo de responsabilidad y entonces le llama al juicio para que pueda ir acompañado de un abogado, cosa que no puede ir si va como testigo, y entonces que explique su posición y que diga si tiene algo que ver o no tiene nada que ver. De manera que conviene separar muy bien que no es una acusación, es únicamente que parece que es relevante el que vaya a ese juicio. Y si es inocente, pues se da ocasión para que demuestre su inocencia y si es culpable, pues hará muy bien el juez en seguir el procedimiento. Bien. El análisis de José Antonio Marina o la opinión de José Antonio Marina. Hemos salido a la calle para preguntar a los andaluces qué opinan sobre la pérdida de valores o si se están perdiendo más en estos tiempos de crisis. Y esto nos han respondido. Yo creo que la filosofía de la vida tiene un lugar muy, muy pequeño. Que no nos da tiempo, llevamos una vida muy frenética, pensando en cosas menos importantes y no nos da tiempo a pararnos en esas cosas. Somos como autómatas. Funcionamos al ritmo que nos van marcando y no tenemos tiempo para pararnos a pensar en casi nada. Ver que estas nuevas generaciones crezcan pues eso, con la PlayStation como su valor principal y poco más, ¿sabes? Sin respeto, sin valores, sin ética. Y bueno, el dinero está muy bien y el bienestar, pero también los principios. Trabajo y vivienda, mientras que no se tenga eso, con mi respeto hacia el señor Marina, pero la filosofía vamos a dejarlo para segundo término. Cuando hayamos comido, hayamos dormido, tengamos nuestra casa, tengamos nuestro trabajo, que venga toda la filosofía que quiera. Siempre hemos sido un poco la sociedad de la picaresca, pero ahora mismo, viendo el ejemplo que nos están dando desde arriba, temo que tendamos precisamente un poco a lo mismo, intentar todos sacar tajada de lo que sea, sin importarnos el prójimo, sin empatizar con los demás. Creo que hay gente con una ética y una moral bastante alta y hay gente que no la tiene ni la tendrá por mucho estudio, mucho dinero y mucha formación que tenga. Me conformo con lo que me dan en televisión, no leo, no me informo, etcétera, etcétera, etcétera. Corto. Andamos cortos, en valores éticos y morales. Pues con la que está cayendo tú te creas tu propia filosofía. Y aquí en Cádiz, que tenemos la Universidad de Filosofía y Letras, las letras son las que debemos al banco y la filosofía la que nos hace pasar el día a día. ¿Qué le ha parecido? Hombre, muy ingenioso. Creo que ha habido una chica que ha tenido razón y hay un señor que no ha tenido razón. Así que mira, esto de la filosofía que se quede para después. Sí. ¿Por qué la filosofía yo la considero que es un servicio público? Porque es lo único que nos defiende del adoctrinamiento, del dogmatismo, de que nos tomen el pelo. ¿Por qué? Porque es la única actividad que desarrolla el sentido crítico. Y una parte importante de lo que nos está pasando es que no tenemos sentido crítico y nos toman el pelo de una manera absolutamente espectacular. El gran antídoto, la filosofía. La filosofía. Aquí hay mucho espíritu crítico, ya verá. Muy bien, estupendo. Señor María, bueno, la calle opina, el público pregunta, usted responde, está preparado, ya veo que es súper preparado. Vamos a Córdoba. A ver, Manuel Jesús, comienzas. Buenas noches, señor Marina. Antes de nada, decirle que después de tantos años leyéndole, un placer tenerle aquí para preguntarle. Qué bien, ya me has alegrado la noche. Sí. Bueno, mira, mi pregunta era sobre el tema de educación. Hace unos días escuché a mi admirado José Luis San Pedro opinar que nuestra educación ahora mismo está en un momento trágico y que el ministro Wert en realidad era una amenaza para la educación española. Desde su punto de vista, ¿cómo calificaría la labor del ministro con medidas como la supresión de la educación para la ciudadanía, el apoyo incondicional a la educación privada y la segregación de sexo, la reválida, el tema del aumento de la ratio de alumnos por clase? Sí, bueno. José Antonio, un momentito, por favor, que tenemos que hacer una parada para ir a publicidad. Así piensa la pregunta es... No te vayas. No te vayas, no se vayan ustedes, que volvemos inmediatamente después con este asunto, con esta pregunta y con estos temas de actualidad. ¿Estamos educando bien a nuestros jóvenes? ¿Cuáles son las carencias educativas que tiene nuestro sistema? ¿Está la sociedad española perdiendo valores? ¿Cuál es nuestra nueva filosofía de vida? El filósofo José Antonio Marina nos responde hoy en Pido la Palabra.
Ya estamos de vuelta con José Antonio Marina, filósofo, profesor, escritor, pedagogo. Y la pregunta que había lanzado Manolo, que vas a repetir, por favor, para que continuemos. Adelante. Bueno, resumo un poco mi pregunta. Según José Luis San Pedro, el ministro Wert es una amenaza para la educación española. ¿Cuál es su punto de vista en función de las tareas que ha llevado a cabo, como la supresión de la educación para la ciudadanía, el recorte en becas, su apuesta por la educación privada, el tema de la reválida? Mira, la educación es un asunto muy difícil y que tienes que saber muy bien qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes hacer y cómo hacerlo. Y el ministro Wert, mi idea es que no sabe lo que hacer. Entonces, ha cogido unas... De hecho, un ministro que al día siguiente de entrar lo que dice es hay que cambiar la ley educativa, eso es un disparate. Tenemos un baile de leyes que está entorpeciendo el sistema educativo, porque cuando se hace una ley, toda una legislatura queda bloqueada la escuela. Y segundo, que las propuestas que ha hecho son propuestas, algunas de ellas sin sentido común. Por ejemplo, si un ministro en una época de recortes, en que naturalmente que todo el mundo tiene que recortar, sale en la televisión y dice, miren ustedes, esto es dramático, esto es una tragedia para la escuela, el tener que reducir el dinero de la escuela es terrible. Entonces, por lo menos, nos damos cuenta de que se ha dado cuenta del problema. Pero se va diciendo, no, aunque se reduzca el presupuesto, no va a disminuir la calidad de la escuela. ¿Qué más da? Si en vez de tener una ratio de 28, vamos a tener una de 35, así socializan mejor los alumnos. Pero ¿no te das cuenta que eso es un disparate? De manera que yo lo que le echo en cara es, primero, no podemos estar con este baile de leyes, y en segundo lugar, tiene que darse cuenta de que comprende los problemas y entonces vamos a poner las soluciones. Lo único que ha hecho ha sido crear problemas, enfadar a todo el mundo. Cada intervención que hace tiene después que desdecirse. Empezó diciendo que iba a hacer un bachillerato de 3 años, sin explicar de dónde iba a coger ese año nuevo. A mí me da la impresión de que está muy desorientado y necesitamos en la educación gente que sepa qué es lo que ha funcionado en otros países, porque nosotros podemos aprender de ellos. Y a mí me gustaría que salieran con una idea. No podemos estar más tiempo diciendo a ver si arreglamos la educación. Un sistema educativo como el español, que es mediocre, no es muy malo, pero es mediocre, puede convertirse en un sistema educativo de alto rendimiento, sin gran aumento presupuestario, en un plazo de 3 a 5 años. Y como sabemos cómo se puede hacer, ¿por qué no se hace? Porque no hay voluntad de hacerlo. Gracias, Manolo. Vamos a Almería, que es una tierra que quiere mucho y frecuenta a José Antonio Marina. A ver, Laura, adelante. Buenas noches, encantada de saludarla. Bueno, mi pregunta es que si usted cree que esta crisis nos ha dado una lección de valores a los ciudadanos. Y otra cosa que me gustaría saber es si cree que hemos perdido valores los ciudadanos, si en el caso de que sea así. Vamos a ver. Si hemos perdido valores ciudadanos, porque estamos padeciendo lo que a mí me gusta llamar un síndrome de inmunodeficiencia social. Eso quiere decir que no respondemos ante nada. Nos toman el pelo, nos engañan, la corrupción aumenta y no tomamos ninguna medida. Incluso votamos a los mismos que sabemos que han sido corruptos. ¿Pero qué nos pasa? ¿Pero qué nos pasa? Que hemos perdido el sentido crítico. Tragamos lo que sea. Y eso es muy grave para una ciudadanía. Y en ese sentido, creo que la situación de España es una situación de una enfermedad que se está transmitiendo como si fuera una epidemia, que es que somos muy vulnerables a una infección de corrupción y no respondemos. Y la respuesta tiene que venir de la ciudadanía y tendría que venir desde la escuela. Y en la escuela tampoco estamos tomando en serio el fortalecer a nuestros chicos para que sean capaces de darse cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto y de actuar en consecuencia. Y la primera pregunta era, si te acuerdas... Que si cree que esta crisis nos ha dado una lección de valores. Pues creo que no nos va a enseñar nada. Pues entonces estamos aviados. Pues creo que nos va a enseñar nada. Si no estamos aprendiendo. No, pues creo que nos va a enseñar nada. Y por una razón, Jesús. Porque tal como se está organizando, la salida de la crisis va a fortalecer el sistema que nos ha llevado a la crisis. El sistema que nos ha llevado a la crisis suponía lo siguiente: una liberalización completa de la economía ha creado muchísima prosperidad y ha llegado un momento en que ha hecho crack y se ha venido abajo. Han entrado los estados a salvarla, como por ejemplo en Estados Unidos, donde ya nadie habla de crisis, han vuelto a poner el sistema en marcha y han dicho, no, este mismo sistema que siga funcionando.
que cuando quiebre nosotros ya sabemos cómo le vamos a reflotar. ¿Quién es la víctima de esto? Los parados, la gente que se ha quedado sin casa. Ah, bueno, ¿eso qué más da? Bueno, se sustituye por otro. A mí me recuerda una cosa terrible que decía Napoleón después de una de las batallas, cuando estaba recorriendo el campo de batalla viendo a los muertos, dijo, bueno, esto total lo arregla una noche de amor en París. Las víctimas, esos son los que van a pagar este asunto y, sin embargo, como no estemos muy atentos, vamos a reproducir el mismo sistema que nos ha llevado a la quiebra, que es un poco lo que dijo José Luis San Pedro, y no vamos a aprender nada porque los estados nos han sacado bastante de prisa de ello y de las víctimas nadie se va a acordar. Y eso es terrible. Seguimos. Gracias, Laura. Gracias. Vamos a Sevilla. Pilar, adelante. Buenas noches. En parte creo que ha respondido a mi pregunta pues con la pregunta que ha respondido a mi compañera, pero aún así se la voy a formular. Según la sabiduría popular, ante los mayores problemas surgen las mejores soluciones y lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿Cree usted, qué opina de estas frases que están y cree usted que la crisis nos hará más fuertes y nos hará estar más preparados ante las dificultades que vengan? Pues ojalá si supiéramos aprovecharla. Pero ahí creo, y ahora respondo también a lo que decía antes Jesús, que tenemos que ser nosotros los ciudadanos quienes aprendamos y que sepamos, primero, que nadie nos va a resolver los problemas. Que en este momento la sensación que están dando los políticos, por ejemplo, de toda Europa, de que es que parecen gallinas descabezadas que están yendo para uno para otro, es que da la impresión de que no saben lo que están haciendo. El ejemplo de Chipre es un ejemplo vergonzoso, vergonzoso. Y que aparezca el encargado de las finanzas de la Unión Europea diciendo, bueno, que a lo mejor esto se va a hacer en todas las naciones, para decir, no, por Dios, que no lo he dicho. No, es que lo has dicho. Es que no se puede estar en manos de unos irresponsables. Pero el sentido crítico tiene que estar en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen sistema de frenada. El único sistema de frenada somos nosotros. Y entonces, como nosotros no nos organicemos, no sepan los políticos que no se nos puede engañar, que no se puede decir, como dijo un político, por otra parte muy conocido, bueno, si ya se sabe que los programas políticos se hacen para no cumplirlos, que no es verdad, que eso no lo podemos consentir. Y en el momento que sepan que la ciudadanía vamos en serio y que hasta aquí hemos llegado, entonces empezarán a comportarse con un poquitín más de cuidado, de manera que no vamos a pensar, y esto alguien lo va a aprender, el asunto es, ¿lo estoy aprendiendo yo? ¿Voy a cambiar yo mi comportamiento político por algo que haya sucedido en la crisis? ¿O voy a decir, mira, por lo menos me he salvado y bueno, pues a ver, he tenido suerte? El tomar protagonismo político, la ciudadanía, creo que es la gran solución que tenemos porque establecería una moralidad cívica que en este momento no tenemos. Y como no tenemos, pues todo el mundo hace de su capa un saya. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Vamos a Huelva. A ver, todas las manos arriba. ¿Qué ganas de... Antonio Ángel, adelante. Buenas noches. Vengo de Paterna del Campo y soy profesor de autoescuela. Bueno, y yo me indigno bastante cuando veo a alguno, por ejemplo, veo los mendigos en los cajeros, ¿sabes? Alguna persona que se encuentra mal, un mendigo, y nadie le pregunta el por qué ocurre. Me indigno también mucho por lo que ocurrió en su día con la guerra, con los expresidentes españoles que presuntamente son culpables y cómplices de tantas muertes que han ocurrido allí y que ni siquiera nadie ha pedido perdón por ello, ¿sabéis? Y que mi pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo mal en la educación de los hijos, ¿sabes? Para que cada vez hay menos valores éticos y morales. Bueno, pues porque hemos pensado que la ética era una cosa secundaria y que no importaba nada. Incluso que ni siquiera había unos valores éticos comunes a todos, que cada uno se los arreglara como pudiera. Y una cosa en la que a lo mejor somos todos un poco colaboracionistas. Cuando de repente un político dice en el Parlamento, y si usted tiene que decir algo de mi gestión, presente una querella judicial, está confundiendo las cosas. Entre el delito, que es lo que va por una querella judicial, y la desvergüenza, hay mucho terreno. Una persona sin vergüenza no es un delincuente, es un sinvergüenza. Y una persona que es un inmoral, no es un criminal, porque puede haber cosas que no estén penadas por el Código Penal. Lo que hay que decir es que no se arreglan todos los problemas de la convivencia únicamente con el Código Penal. Esos son los delitos.
La convivencia se tiene que regular por normas éticas. Y las normas éticas lo que indican es: eso no te lo voy a consentir, ni me lo voy a consentir yo, porque como caigamos en esta dinámica de que todo da igual, al final todos somos corruptos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque aunque no lo seamos activamente, lo estamos siendo pasivamente porque aguantamos que los demás lo sean. Fíjate un asunto. Contaban los historiadores antiguos que en Persia, cuando moría un emperador, se suprimían todas las normas morales durante 5 días. Con lo cual esos 5 días eran terroríficos. Decían, bueno, ¿y por qué lo hacían? Para que supieran lo que pasaba si de repente todo el mundo empezáramos a comportarnos como si estuviéramos en la selva. En la selva solo quieren vivir los sinvergüenzas y los que se consideran más fuertes. Las personas honradas y por supuesto las personas que están en inferioridad de condiciones no queremos vivir en la selva. Y para no vivir en la selva tenemos que organizar un sistema de normas éticas que se lo digamos a nuestros niños en casa, en la escuela, que se lo exijamos a los políticos, que se lo exijamos a los adolescentes y que nos demos cuenta de que cuando estamos aceptando, haciendo la vista gorda de una cosa de esas, estamos segando la hierba debajo de nuestros pies, porque antes o después somos víctimas. Sí, brevemente, Antonio Ángel, sí, que vamos ya. Por ejemplo, he hablado de temas que me ha dicho temas que, por ejemplo, que miramos para otro lado un poco, por ejemplo, pasa, por ejemplo, como en Guantánamo, que se vulneran los derechos fundamentales, o por ejemplo Palestina, que da vergüenza, vamos, fíjate, y que lo permitamos, y no nos escandalicemos. Vamos a sacar concretamente de Guantánamo una enseñanza. El pueblo americano es un pueblo muy demócrata. ¿Por qué está yo le conozco bien, es muy demócrata. Sin embargo, ¿por qué está aceptando lo de Guantánamo? Porque le han metido el miedo en el cuerpo. Y uno de los problemas que tiene el miedo es que se maneja muy bien, y cuando una persona tiene miedo está dispuesto a prescindir de todas las demás cosas, incluso de los derechos de los demás. Por eso hay que tener en cuenta con quien nos quiere meter miedo, porque antes o después posiblemente nos va a exigir que hagamos cosas que no queremos hacer. Gracias, Antonio Ángel, y bienvenido. Vamos a Málaga. Por aquí, Diego. Adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntarle sobre qué es lo que falla en el sistema educativo español cuando se le asigna proporcionalmente a su población un presupuesto mucho mayor respecto a otros países de nuestro entorno, para obtener únicamente un fracaso escolar mucho mayor que en estos otros países de nuestro entorno. Vamos a ver, hay dos cosas. En este momento el presupuesto educativo español ha bajado y estamos en unos límites donde es muy difícil mantener una escuela de calidad. Lo que es grave es que durante algunos años hemos tenido un presupuesto educativamente bastante discreto, porque estaba alrededor del 5% del PIB, y sin embargo no hemos mejorado la educación. ¿Qué ha fallado? Ha fallado que no hemos sabido gestionar la educación. En la gestión de la educación hay que poner a gente que sabe muy bien cómo funciona eso. Por ejemplo, no hay forma de mejorar un sistema educativo si no mejoramos la capacitación y la consideración de los profesores, porque los profesores son los que van a marcar el nivel de un sistema educativo. Y hay que cuidar mucho a los profesores, y hay que formarles, y hay también que exigirles, pero hay que decirles, es que sois muy importantes. Un ejemplo, ¿qué es lo que hace Finlandia? Pero si Finlandia era la nación de Europa más pobre, la última que ha tenido una hambruna cuando los demás estábamos ya, digamos, muy bien nutridos, la que cuando se separó la Unión Soviética, que era su gran financiadora, cayó en una situación peor que la de España ahora, y ahora tiene un sistema educativo fantástico. ¿Pero qué han hecho? Lo primero, cuidan muchísimo a su profesorado, y segundo, cuando están estudiando en las escuelas de pedagogía, a los mejores alumnos insisten para que se vayan, ¿dónde? ¿A la universidad? No, a la escuela primaria. Porque saben que en el momento que en la escuela primaria tenemos muy buenos profesores, muy buenos maestros, entonces estamos poniendo unos cimientos fuertes. Y segundo, no dejan que ningún niño se retrase. De manera que si un niño se retrase una semana, inmediatamente hay que poner a este niño al nivel de los demás. Porque una semana lo recuperan enseguida. Si espero a final de curso, ¿qué hago con un niño que ya se retrasó durante un curso? Pues que tiene muy difícil recuperación. Adelanto algo con repetir, no, porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, pero eso es cuestión de gestión, si es que sabemos hacerlo. Y para mí es un misterio, por no decir una cosa más grave, el hecho de que no hayamos mejorado nuestro sistema educativo.
Muchas gracias. Atendido, gracias. Vamos a Cádiz, a ver, por aquí Cádiz. Alejandro, aquí está José Antonio. Alejandro, siguiente pregunta. Buenas noches, señor Marina. Si Aristóteles tenía razón cuando dijo que los hombres no han establecido la sociedad para vivir, sino para vivir felices, ¿qué cree usted que nos está fallando para llegar a alcanzar esta felicidad? Pues, además, es una pregunta complicada. Yo creo que nos hemos metido en un individualismo feroz. De manera que, al final, nos parece, por buenas razones, estamos defendiendo los derechos individuales, la autonomía individual, cada uno tiene que realizarse a sí mismo, y luego, en el momento que nos tenemos que poner en contacto con otra persona, no sabemos hacerlo. Porque estamos cuidando tanto yo, mi propio yo, mi felicidad. Yo ya hablaría menos de felicidad, porque la felicidad es decir, bueno, voy a pasarlo bien. Cuando Aristóteles hablaba de la felicidad es, voy a intentar desarrollar mis capacidades hasta su máximo nivel. Y eso es otra cosa. Ahora estamos, por una parte, pensando que lo único importante es, voy a pasarlo bien. No estamos poniendo a nuestros chicos y a nuestras chicas una clara conciencia de que los límites son necesarios, de que sin esfuerzo no se puede hacer nada, y entonces cuando les exigimos un esfuerzo se nos vienen abajo, y estamos haciendo una generación muy vulnerable que lo va a tener muy difícil porque no tienen la entereza suficiente para enfrentarse con los problemas. Y a mí me gustaría decir, sobre todo a los padres, para que nos ayuden a la escuela, hacia donde vamos es el mundo siguiente. Vamos a un mundo globalizado que va a ser competitivo, sobre todo en sistemas de alta tecnología y montados en el conocimiento, que va a tener muchísimas oportunidades para quien sepa aprovecharlas, pero que va a ser feroz con quien no se va a aprovecharlas. Y como no preparemos a nuestros chicos para que aprovechen las oportunidades, los estamos marginando y lo van a pasar realmente muy mal, porque van a tener los puestos de trabajo que no va a querer nadie. Y bueno, no queremos eso para nuestros hijos. Y eso es la educación que tiene que hacerlo. Y por eso hay que apoyar a la educación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tiempo para las preguntas que nos trae Mar Barrera a través de las redes sociales. Adelante. Buenas noches, señor Marina. Hola, Mar. Le traigo una frase célebre en positivo que nos ha propuesto el usuario Bautista Gama de Charles Chaplin, que dice: no hay día más perdido que aquel en que no hemos reído. Bueno, sin duda, sin duda. Muchos de los seguidores de Pido la Palabra en Internet confiesan sufrir ansiedad, estrés y desmotivación por no poder cambiar sus situaciones. Aseguran que necesitan encontrar formas para afrontar la realidad. De todas las preguntas que hemos recibido, hemos seleccionado 3. La primera, Dicati nos dice: ninguna de las reformas educativas ha llegado a su desarrollo pleno. Han ido de reforma sobre reforma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que eso ha sido un disparate. Y que, por ejemplo, la más ambiciosa fue la LOCSE, pero la LOCSE ya se hizo sin tener una ley de financiación, y era una ley ambiciosa y muy cara, y por lo tanto nunca se puso en vigor. Cuando vino el Partido Socialista quitó la LOCSE y puso la ley, la LOCE, que era la Ley de Calidad de la Enseñanza, que no llegó ni siquiera a estar en vigor. Luego ha vuelto a haber otra ley, que fue el Ministerio Socialista, que lleva la LOE, que lleva 6 años, y ahora otra vez vamos a cambiar. Es que no podemos estar estructurando bien un sistema educativo con este baile de leyes, porque este baile de leyes desmotiva, este baile da la impresión de que nadie sabe muy bien hacia dónde vamos, y ninguno de ellos se ha ocupado, ninguna de las leyes, ninguna se ha ocupado de lo fundamental. Lo que nos dicen todos los estudios que tenemos de por qué han mejorado unas escuelas y no otras, hay que mejorar los equipos directivos de las escuelas y hay que mejorar el profesorado. Y de eso ninguna escuela se ha ocupado. Se ha pensado que con cambiar otra vez los currículos o cambiar la terminología y con decir que ahora son competencias mientras que antes eran actitudes, con eso no vale para nada. Mientras no cambiemos lo que pasa dentro de las aulas, mientras no hagamos que las aulas sean más eficaces y que los profesores que los profesores se den cuenta de que una de las competencias que entran dentro de su profesión es que tienen que animar a aprender a sus alumnos, y eso forma parte de su profesión. Pero si no les enseñamos cómo lo van a hacer, van a empezar, que en este momento estén perdiendo los profesores de secundaria una media de entre 12 y 15 minutos en mantener el orden en la clase. Eso es un desperdicio de tiempo de tal categoría que nos tenemos que poner todos en serio para decir esto que no vuelva a suceder. Y eso es mucho más importante que una ley.
Segunda pregunta, señor Marina, le pido brevedad. Con los políticos implicados en casos de corrupción y la monarquía ya sentada también en el banquillo, ¿qué nos queda como referente? Bueno, yo creo que nos queda la ciudadanía y las leyes. Nosotros tenemos unas leyes bien hechas que se pueden cambiar si es necesario, y lo que debemos es recuperar el protagonismo, es decir, hasta aquí hemos llegado y somos nosotros quienes vamos a empezar a tomar decisiones y a tomar las riendas, pero para eso hay que participar. Y nosotros hemos cogido la parte mala de la democracia, que es una actitud cómoda. Hay que bien, voto y ya que me arreglan los problemas. La democracia es una forma política muy trabajosa, muy dura, porque hay que participar. Y mientras no nos decidamos a participar en política, las cosas no van a tener arreglo. Y tercera pregunta, ¿cómo motivar a los jóvenes que dedican todos sus esfuerzos a estudiar una carrera con esta perspectiva? Pues eso sí que es triste. Eso sí que es triste porque los estamos perdiendo a nuestros mejores jóvenes. Vamos a producir un éxodo de personas altamente cualificadas que se nos van a ir fuera porque están muy bien formadas, y que aquí, sin embargo, no los estamos cuidando. Hay que cuidar a todos los jóvenes. A los que no estudian porque tienen que estudiar, tenemos una tasa de abandono escolar absolutamente escandalosa. La Unión Europea ha dicho que la cifra debería ser un 10% de abandono escolar, y nosotros estamos en el 30, 32, y en Andalucía, en algunos casos, 35 o cerca del 40. Eso no se puede soportar. Hay que cuidar a los que no quieren estudiar para que estudien, y hay que proteger a los que lo están haciendo bien, porque necesitan tener la conciencia clara de que sus esfuerzos van a ser recompensados, porque si no, lo van a aprovechar otros. Y en este momento estamos financiando a muchos ingenieros que trabajan en Estados Unidos, a muchos médicos que trabajan en Inglaterra, y hay que ser muy bobos para hacerlo. Pagados con nuestro dinero. Gracias, Mar Barrera. Gracias, José Antonio Marina, por estar con nosotros. Encantado. Y ya saben, espíritu crítico, participación, movilización. Sí. ¿Se ha sentido a gusto? Me he sentido a gusto. Ya sabes que aquí estoy como en mi casa, que ya con Andalucía y con los programas educativos de Andalucía hace mucho tiempo que estoy colaborando, contigo también. Y alguien ha dicho, alguna de las personas, leer es importante, porque leer es lo que nos ayuda precisamente a estar capacitados para participar, para enterarnos, para tener sentido crítico y para que no nos den gato por liebre, que es lo que nos están dando. De manera que a leer, que como sabe muy bien Jesús, es la mejor defensa que tenemos contra el fascismo, contra la tiranía, contra el dogmatismo y contra todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Marina. Gracias. Gracias.